¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 365 días desde que las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania e invadieron el territorio de aquel país. De acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, se calcula que desde el comienzo del conflicto han muerto más de 7,000 civiles y otros 11,547 han resultado heridos. Sin embargo, estas son solo cifras aproximadas y se estima que podrían ser aún mayores. Para hacer un breve balance de lo que este conflicto le ha representado al mundo, le doy la bienvenida a Jesús del Toro, director editorial del periódico La Raza de Chicago, publicación hermana de La Opinión. Hola Jesús, ¿cómo te encuentras? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación a ti y a toda tu audiencia. Jesús, ¿cuál es el estado actual a nivel mundial de este conflicto? Bueno, pues ciertamente el conflicto yo creo que tiene tres factores clave. Uno es que no va a tener un final pronto, al parecer, no como se llegó a pensar el año pasado, que quizás iba a durar algunos meses o algo así. Parece que va a ser de una larga duración. Y por otra parte, bueno, los ucranianos a veces dicen que su guerra contra Rusia comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea y de partes del este, ¿no? Entonces es un conflicto que parece ser que va a durar bastante, todavía, desafortunadamente. Segundo, que las potencias occidentales, Estados Unidos, las fuerzas europeas, la OTAN, se han implicado de una manera considerable en el suministro de armamento y logística en algunas cuestiones eh, para llegar a ese armamento a Ucrania. Y eso le ha dado un perfil sustancialmente diferente a esta guerra que la que tenía al principio, cuando era meramente las fuerzas muy desiguales de Rusia contra las de Ucrania. Ahora, pues ha cambiado, y aunque Rusia sigue siendo mucho más poderosa, pues la capacidad que le ha dado el armamento occidental a Ucrania le ha permitido resistir e incluso recuperar partes del territorio ocupado, ¿no? Y la tercera, que es la más importante quizás en las perspectivas a más largo plazo, es que este conflicto está teniendo visos de que, aunque quizá no se generalice más allá de donde está ahora, sí puede llegar a desestabilizar mucho más las relaciones internacionales. Y un ejemplo de eso es las afirmaciones, no se sabe muy bien qué es lo que es, si es que es algo al respecto, de que China podría comenzar a apoyar de alguna manera con armas o con, no se sabe bien, pero a Rusia, lo que pues ciertamente escalaría la situación. Y bueno, la necesidad en Estados Unidos de darle una justificación y un sustento político al apoyo a Ucrania también ha empezado a ser tenso porque hay muchos republicanos en el Congreso que ya sea por simplemente oponerse a todo lo que haga o diga Biden, o también por razones ideológicas y de otro tipo, pues están comenzando ya a dudar sobre si realmente van a seguir dando tanto dinero para destinarlo a armas a Ucrania, ¿no? Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. ¿Y cómo se debe leer la visita sorpresa que hace unos días llevó a cabo el presidente Joe Biden a Ucrania? Pues yo creo que tiene dos componentes. Uno que es interior de Estados Unidos, tiene que ver justamente con la urgencia del gobierno de Biden de apalancar, por decir así, la importancia de seguir apoyando a Ucrania y de ese modo convencer o forzar a quienes en el Congreso quizás quisieran no aprobar más recursos a que no lo hagan, ¿no? Y poder seguir teniendo ese flujo de recursos que, bueno, desde luego que ayuda a Ucrania, pero también da una gran cantidad de ingresos para los proveedores y de todo este tipo de materiales, ¿no? Que, bueno, desafortunadamente toda guerra también es un negocio muy grande para los que fabrican los instrumentos con los que las guerras se libran, ¿no? Pero bueno, eso es muy importante, ponerlo en la perspectiva de la gran geoestrategia, de incluso, como dijo Biden en esta visita a Polonia, como la supervivencia, bueno, lo dijo o lo sugirió, la supervivencia de la democracia occidental, como la conocemos actualmente,
Y ese discurso es muy importante de cara a la política interna de Estados Unidos. La otra parte, ciertamente, pues es hacer una respuesta a la posición de Putin, que cada vez, obviamente, como vemos, es más álgida, más ríspida. Apenas acaban de señalarse que China posiblemente podría apoyar a Rusia. Rusia dice que suspende su participación en el Tratado de Control de Armas Nucleares, una forma también de adicionar presión a todo esto. Y la posición de Biden en Polonia, pues es nuevamente una muestra hacia Ucrania, hacia los países europeos, de que Estados Unidos mantiene ese compromiso de seguir apoyando la guerra contra Ucrania y a la OTAN por obvias razones, ¿no? Bien, por último, Jesús, en tu consideración, ¿qué sigue? ¿Hay elementos o condiciones para una pronta solución? Pues al parecer no, porque ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder algo que sería necesario para que pudiera darse una negociación, digamos, rápida, en la cual se logre un acuerdo sin que haya una victoria abrumadora o una derrota abrumadora, ¿no? Algunos analistas han dicho que Ucrania, en aras de lograr la paz, debería aceptar ceder territorios, pero esa es una posición que en Ucrania es considerada inaceptable, porque pues son territorios que son de su soberanía y que le fueron arrebatados de manera violenta. Entonces, por eso es que ellos no aceptan ninguna premisa de negociar y obtener una paz que implique ceder esos territorios de manera formal, porque bueno, ya los tiene Rusia en su poder, ¿no? Pero Ucrania, desde luego que aspira a poder recuperarlos, ¿no? Ese es un punto. Y segundo, porque al final de cuentas, esta guerra en Ucrania, como otras guerras, pues tiene que ver con factores internos muy fuertes dentro de Rusia, de Putin, de su necesidad de fortalecerse aún más, de moldear el régimen aún más a lo que él desea. Por eso es que esta guerra, aunque le ha dado muchos reveses, pues también le ha estado funcionando en esa perspectiva de fortalecerse él, su figura y su gobierno aún más férreo, por decirlo así. Y también porque en Occidente, Estados Unidos y Europa occidental han necesitado tener la guerra de Ucrania, aunque eso se oiga un poco rudo, pero han necesitado tener esa guerra porque es una manera justamente de tener activamente un roce, un choque contra el régimen de Putin para frenarlo. Entonces, eso es otra de las cosas que se le ha criticado mucho a Occidente y por lo cual no parece ser que haya una solución pronta, porque esa guerra le es instrumental a su política, lo que habla de una realpolitik muy punzante, pero bueno, algunos analistas dicen eso, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿por qué Biden fue a Polonia y a Ucrania y no ha ido a Palatine, Ohio, donde un descarrilamiento de tren espeluznante contaminó una amplia zona de sustancias tóxicas y hay toda una población estadounidense desesperada que no sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones críticas y cosas se han ido dando, ¿no? Entonces, por eso es que no parece que vaya a haber una pronta solución, aunque lo ideal sería que lo hubiera, porque pues la paz es lo que debe prevalecer y finalmente para distender las tensiones entre los dos polos que se están reforzando en esta suerte de nueva guerra fría, pues lo importante es cesar hostilidades y realmente dar paso a negociación y a diálogo. Eso es lo ideal, aunque muchos factores pues no son conducentes hacia ello actualmente. Hay que seguir esforzándose por esa solución ideal. Pues muy completo tu recuento de los hechos y te agradezco mucho estos minutos y tus comentarios, Jesús. Muchas gracias a ti, de auditorio. Él es Jesús del Toro, director editorial del periódico La Raza de Chicago, publicación hermana de La Opinión. Así llegamos al final de esta emisión de La Opinión hoy, recordándoles que pueden regalarnos un like y suscribirse en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández y les deseo que pasen un gran fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.